Bueno, ah, primero empezando que estoy aquí de regreso en casa. La semana pasada, para los que no estuvieron, pues ya regresé, pero pues ya estoy aquí, gracias a Dios. Estuve en un instituto bíblico llamado Aljaba. Fue una experiencia sumamente emocionante, increíble, una de las mejores etapas de mi vida. Y Dios ha estado hablando mucho en mi corazón durante estos 3 meses y a partir de eso, desde que entré hasta el día de hoy, Dios ha estado conmoviendo mi corazón y hablando muchas cosas. Y bueno, el chiste es que en el instituto nosotros teníamos que hacer tarea, obviamente, y una de esas tareas era leer 20 capítulos a la semana y hacíamos una reflexión al final de la semana. Entre uno de esos tareas, a mí me tocó leer Hebreos, todo Hebreos completo y algunos capítulos más. Y me di cuenta de un detalle que hoy te quiero platicar, de una historia que no está en Hebreos, pero hay una referencia que me llamó mucho la atención. Y hoy le titulé a este mensaje el sacrificio de un justo. Quiero que por favor abras tu Biblia en Génesis 4. Bueno, para darte un poco de contexto, pasó la creación y Adán y Eva pecaron, fueron destituidos del Edén y nació Caín y Abel. Y aquí es donde empieza Génesis 4:1, que dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Yo cuando leía estos versículos, algo llamaba mi atención. Y era: ¿por qué razón la ofrenda de Caín no fue agradable? ¿Por qué razón la ofrenda de Abel fue mucho mejor y agradable a Dios? Y hoy te quiero compartir acerca de los sacrificios. Ellos dos presentaron un sacrificio delante de Dios. Uno fue bueno, agradable, y uno fue malo y no agradó a Dios. ¿Cuál es la distinción entre estas dos partes? Es lo que te quiero platicar hoy. Hoy te quiero dar 3 puntos de cómo podemos hacer un sacrificio agradable. ¿Cómo podemos ofrecer? ¿Cómo se debe ofrecer un sacrificio? Los buenos sacrificios agradan el corazón de Dios. Punto número 1, la fe. Y quiero ahora sí que vayas a Hebreos 11. ¿Ya estás ahí? No, yo no. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Creo que aquí está tal cual plasmado, ¿no? Es muy claro. La fe de Abel hizo que su ofrenda fuera mejor que la de Caín. Pero ¿por qué la fe? ¿Qué tiene que ver la fe en esto? Y yo me ponía a estudiar, y aunque está directamente explícito que fue por la fe, realmente fue por la fe, porque Abel había visto algo, había creído algo que Caín no. Y era a pesar de que Abel y Caín tuvieron de padre a Adán, y probablemente Adán les hablaba de cómo era el Edén, de cómo era la comunión en el Edén. Uno de ellos le creyó. Uno de ellos creyó aun cuando no podía ver, aun cuando no sabía. Él decidió ofrecer un sacrificio. Los dos ofrecieron un sacrificio, pero Abel, gracias a su fe, ofreció algo mejor. Porque aunque no veía a Dios, él decidió sacrificar. Él no lo hizo por sus propias fuerzas. Caín, aunque hizo un sacrificio, lo hizo a la manera en que él le parecía. La fe no es solo creer, porque en Santiago incluso dice que los demonios creen, pero la fe es participar de lo que Jesús está haciendo. La fe es participar en el plan de Jesús, aun cuando tú y yo no lo tenemos completamente claro. Es participar porque tenemos fe en que Dios es soberano, en que Dios tiene un plan y en que Dios no hace nada en desorden. Y Abel veía esto, y su fe era incrementada una y otra vez. Su fe era más grande que la de Caín, por eso ofreció algo mejor que lo que Caín ofreció. Gracias a que la fe de Caín no era tan buena, no era tan grande, no había una fe que se pudiera palpar. Todo lo que él hacía, lo hacía conforme a lo que él creía, conforme a la manera que él pensaba. Lo vemos anteriormente. Caín era un labrador de tierra. Todo lo que hacía, lo hacía con sus manos, y eso que hacía con sus manos, lo entregaba. No era partícipe de lo que Jesús estaba haciendo. A diferencia de Abel, él cuidaba a un rebaño que Dios le entregó. Y Abel fue un buen mayordomo y multiplicó lo que Dios le había dado y lo sacrificó. Muchas veces en nuestra vida Dios nos da algo y luego nos lo pide. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos pide algo que Él mismo nos ha entregado? Porque Él prueba nuestra fe. Lo podemos ver con Abraham. Él prueba nuestra fe. Él prueba lo que podemos hacer con lo que Él nos da, para ver qué tanto puede sacrificar por Él. Abel creía esto y fue partícipe de lo que Jesús iba a hacer, aun cuando no lo veía, aun cuando muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Nuestra fe es probada.
No importa si ves a Dios, si lo escuchas o no, tú tienes que sacrificar lo mejor. Lo mejor. Y Abel, gracias a que su fe fue incrementada, él creyó lo que es la comunión que él tenía con su padre. Probablemente Abel también tenía una mejor comunión con Dios de la que tenía Caín. Y él no se basaba en las obras, él no se basaba en lo que tenía o no tenía, él se basaba en que Dios es digno de entregar el mejor sacrificio. Y él tenía su fe, él ponía su fe en práctica. Hebreos en ese mismo capítulo dice que la fe sin obras es muerta. Él puso en práctica su fe. Y lo mejor de su sacrificio es que dice Hebreos 11:4 que aun cuando él ya estaba muerto, sus sacrificios seguían clamando por Jesús. Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Era un hombre de fe. Abel era un hombre de fe, porque tenía un padre que le inculcó esa fe. Yo no me puedo imaginar. Incluso yo siendo aquí ahorita, muchas veces reprochamos lo que hizo Adán, lo que hizo Eva, sus pecados. Señor, ¿por qué tengo que chambear y me tengo que cansar todo por culpa de ese brother? Imagínate a Abel y a Caín que lo tenían ahí. Yo creo que él podía reprocharles aún más, o tal vez, no sé, Adán no se los contaba, pero él podía decir, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué me vas a decir tú? Si tú pecaste y ahora por eso estamos aquí. Pero lo que Abel escuchaba no era el pecado de su padre, era la comunión de su padre. Era la comunión que tenía, las maravillas que veía, que él podía platicar en el Edén, que él podía comer del fruto, que él le daba los nombres a los animales. Eso es lo que Abel ponía atención. Y gracias al testimonio de la comunión de su padre, su fe fue incrementada. ¿Quieres que tus hijos tengan una fe inquebrantable? Tú tienes que ser el primero en dar testimonio de tu fe. Queremos que los de allá afuera tengan fe por Jesús. Nosotros debemos ser los primeros en tener la fe inquebrantable, la fe que dispone el corazón para sacrificar. Si tú no muestras tu fe por Jesús, si tú no muestras tu comunión con Jesús, aquellos inconversos, nadie lo va a hacer. La de Caín no fue agradable porque lo hizo a su manera. La de Caín, ¿sabes por qué Caín lo hacía a su manera? Porque no conocía a Dios. No sabes qué ofrecer cuando no conoces al que le estás ofreciendo. Si tú no conoces a Jesús, si tú no eres hambriento por su palabra, nunca vas a saber qué sacrificar, qué dar por Él. Ni siquiera te van a dar ganas. Y no todos los sacrificios son buenos. En Malaquías habla acerca de que los sacrificios paganos que hacían los hombres, se los tiraba en la cara, que desprendían un aroma de estiércol, él se los regresaba.
Y ellos levantaban ese sacrificio porque no conocían a Dios. La fe nos hace conocer a Jesús. Nos hace conocerlo. La fe tenemos. Por eso los discípulos decían: increméntanos la fe, porque es algo importante. Porque por la fe nos movemos. Porque por la fe sacrificamos. Porque por la fe damos. Porque por la fe vamos y evangelizamos. Es la fe que hizo que el sacrificio de Abel fuera mejor que el de Caín. Una vez yo estaba ahora en estas vísperas navideñas, hacemos normalmente un intercambio de regalos. Bueno, el chiste es que normalmente te preguntan: oye, ¿tú qué vas a querer de regalo? O más o menos dentro de los 30 pesos de presupuesto, ¿qué chocolate quieres? No, pues ya un conejito de perdiz, un baloncito de los de chocolate. Pero me acuerdo una vez, por alguna razón, cada año navideño el presupuesto del intercambio baja, pero antes era, bueno, a mí se me hacía mucho dinero, tal vez. Entonces, era como: ok, tú tienes esto y lo que quieras, ¿no? Y me acuerdo el año anterior a ese año me habían traído una raqueta, su pelotita. Yo ni juego tenis, pero me emocioné. Dije: este es un buen juguete, es de plástico, del duro. Entonces era algo divertido, era algo que me emocionó al verlo. Yo dije: que se supere en este año. Si el año anterior fue esta raqueta, no sé qué me va a esperar el próximo año. Yo con mi fe bien puesta, ¿no? El chiste es que me acuerdo perfectamente, ese año no me preguntaron. No me preguntaron y yo: es sorpresa. Órale. Esto se pone mejor. Entonces se acercaba y pues ya estábamos el día de la Navidad. Empezaron a entregar y yo dije: se ve más o menos los de al lado, pero el mío va a estar mejor. Me acuerdo ese año que me dieron unos calcetines. Resulta que era un intercambio de calcetines. Y yo: calcetines le puedo robar a mi hermano, le puedo robar a mi papá. No, robar no, agarrar, pedir prestado. No robe. Bueno, sabemos que entre la familia no es robar, es pedir prestado, ¿no? Compartir. Por ejemplo, no es cierto. El chiste es que dije: ¿qué pasó? Pues si el otro año estuvo bien padre, ¿qué pasó? Pero justo este año no me habían preguntado. Me dieron unos calcetines porque nunca se cuestionaron qué necesitaba. Si nunca le preguntas a Jesús qué quieres que te ofrezca, nunca vas a saber qué ofrecer. Y vas a ofrecer lo que sea a tu manera, lo que venga del fruto, lo que te sobre. Vas a ofrecer lo que sea al Rey de Reyes. Y no todos los sacrificios son buenos. Aunque pienses que estás haciendo un sacrificio: hey, yo sí di, yo fui un ratito. No. Pregúntale a Dios qué quieres que sacrifique. Pero si no tienes fe, si no tienes amor por Él, no vas a estar dispuesto a sacrificar lo que Él te pide. Por eso la de Abel fue superior, fue agradable,
porque él con lo que Dios le había dado, agarraba sus carneros, los engordaba. Yo me imagino apartándolos y engordándolos, y el día de sacrificar ¿cuál quieres, Señor? Se preparaba para el momento. ¿Cuál quieres, Señor? ¡Pum! Me costó mucho trabajo, pero los sacrificios cuestan, si no, no sería un sacrificio. Porque le creía a Dios. Porque muchas veces nos cuesta sacrificar porque queremos lo que tenemos. Pero Dios dice, dame eso y yo te voy a dar esto. Más grande, más gordo. Pero no le creemos a Dios. Un sí a Dios siempre viene acompañado de un sí de Dios. Ya se me olvidó la contraseña. Punto número 2. Consagrada. Deuteronomio 15:19. Acompáñame a Deuteronomio 15:19. Dice así: consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Se me hace muy curioso, porque si nos ponemos en la línea temporal, Abel estaba antes de la ley de Moisés. Y esto era un requisito que que ellos debían hacer para sacrificar un animal. La ley decía, tú tienes que consagrar, o sea, apartar a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas. Ahora, Abel sacrificó al primogénito de su ganado. Pero ¿cómo entendía, cómo podía saber esto? ¿Cómo podía, si la ley de Moisés fue escrita muchísimo tiempo después? Número 1, pues fue porque él conocía a Jesús, él preguntaba. Pero número 2, era porque él sabía que Dios merece exclusividad. La consagración no es cualquier cosa. Dios es un Dios exclusivo. Quiere tratar contigo exclusivamente. Tiene un plan para ti exclusivo, pero Él también quiere que tú seas exclusivo para Él. Que lo que hacen tus manos sean exclusivamente para Él. Él pide que nos consagremos una y otra vez. Él pide. Abel entendía este principio, porque él escogió a los más gordos, a los apartados, agarraba a los primogénitos, para que él pudiera ofrecer un buen sacrificio. La palabra sacrificio en el diccionario significa literalmente hacer algo sagrado o consagrar algo a Dios. Sacrificio significa consagrar algo a Dios. O sea que un sacrificio bien hecho es algo consagrado para Dios. Esa es la definición literal de sacrificio. Algo apartado, algo exclusivo. Muchas veces pedimos a Dios como que le reprochamos que Él sea exclusivo con nosotros, pero no queremos dejar de hacer cosas por amor a Él.
No estamos dispuestos a consagrar nada, porque escúchame bien, el consagrarse se necesita pagar un precio. No es cualquier cosa. Si tú has decidido consagrarte, te darás cuenta que tienes que pagar todos los días un precio. Porque apartarse, ser exclusivo, es algo difícil, pero algo que a Dios le mueve el corazón. Un sacrificio exclusivo. No podemos quemar cualquier cosa. No puedes ofrecer lo que les ofreces allá afuera a Dios. No puedes. Porque Dios es un Dios exclusivo. ¿Qué le estás ofreciendo a Jesús? ¿Qué le estás ofreciendo? Si no estás ni siquiera dispuesto a ofrecer tu tiempo, realmente, si das lo que te sobra, no lo que apartaste. Es muy diferente cuando uno sacrifica lo que le sobra a cuando uno aparta algo para dárselo a Dios. Es un aroma distinto. Es un aroma fragante. Lo vemos en la mujer que derramó el vaso de alabastro. Ese perfume era exclusivo. Ese perfume era su seguro de vida. En cualquier momento ella lo podía vender si su hijo enfermaba y ganar gran dinero. Pero al ver a Jesús, ella consagró ese perfume y fue y lo derrochó delante de Él. Porque no hay mejor sacrificio que el que es hecho para Dios. Sacrificamos otras cosas. Nos desgastamos en otras cosas. Pero nunca estamos dispuestos a dar nada para Dios. Porque nos cuesta pagar el precio. Él pagó el precio por ti y por mí. Él fue el primero que se consagró. Escúchame bien. La consagración y la santidad de Jesús fue lo que le dio poder a la cruz. La santidad y la consagración de Jesús le dio poder a la cruz. Porque si Él no hubiera sido santo, si Él no se hubiera consagrado aquí en la tierra, Él no hubiera sido el sacrificio perfecto. No hubiera sido. No podría haber hecho un sacrificio de esa magnitud por ti y por mí si no se hubiera consagrado. Pero estuvo dispuesto a pagar el precio de no ser como los demás. Y tú y yo no estamos dispuestos porque no se nos ha sido revelada la santidad de Jesús, la cruz. Él fue el Cordero perfecto porque fue consagrado y apartado. En los tiempos de Moisés, cuando se hacían los sacrificios, una de las primeras cosas que Dios pedía de las ovejas, y lo leímos, era que fueran consagradas, que fueran apartadas. Si hay algo en tu vida que no te permite ser consagrado a Dios, desde ahí debes de empezar. Eso es lo primero que tienes que sacrificar por amor a Dios. Si hay algo que te impide ser consagrado, córtalo de raíz. Seamos una iglesia consagrada que viene al altar
que viene y ofrece algo apartado, porque Señor, reconocemos que tú mereces algo apartado, algo consagrado, algo santo, porque tú eres santo y tú mereces cosas santas. Él merece que nos consagremos. Si no empiezas en primero a consagrar tu tiempo para Dios en intimidad, desde ahí debes de empezar. Es un momento que debe ser consagrado, que debe ser apartado. Porque ¿qué le estás ofreciendo a Jesús? No puedes ofrecer lo mismo allá afuera que en el altar. Las tribus no comían el mismo carnero que luego iban a sacrificar. Ya no se podía comer. Todo la sangre era derramada en ese momento, porque era exclusivo, apartado, consagrado. Abel supo esto y preparó su carnero para el momento que tenía que hacer un sacrificio. Pero si no estás dispuesto a consagrar nada para Dios, no conoces a Jesús. Porque el entendimiento y la revelación de Él nos hace reaccionar en consagración. Ser santos porque yo soy santo. Y punto número 3, digno. El que Él haya ofrecido lo primogénito, lo primero, lo más exclusivo, con la fe más grande, hizo que su ofrenda, que su sacrificio fuera digno del Señor. Como vivas tu vida, es lo digno que crees que es Jesús. Como vivas tu vida, eso habla de ti, de qué tan digno es Jesús. Si tú vives una vida conforme a ti, sin consagración, eso es lo que tú piensas que Dios merece de ti. Pero si tú vives una vida consagrada, apartada, exclusiva, eso es lo digno que crees que es Jesús. Eso es lo digno. Como vivas tu vida. En Colosenses nos habla de vivir de una manera digna de Él. No podemos vivir de cualquier manera, no podemos ofrecer cualquier cosa, porque Él es digno de lo mejor. Él es digno de lo mejor. Yo no me imagino a los ángeles cuando habla en Apocalipsis de que están cantando santo, 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 sentados, platicando. No me imagino de ellos. Yo me imagino en reverencia, ocultando su rostro de la gloria, cantando santo, 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 derrochando lo mejor, porque ellos saben que Dios es digno de lo mejor, de tu sacrificio. Y hay muchos tipos de sacrificios, pero hoy te quiero hablar. Hoy vine a decirte todo esto de lo que habla Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Os ruego, decía Pablo, presenten sus cuerpos como el mejor sacrificio que tienen para Dios. Presenten sus vidas consagradas, porque Él es digno
de lo mejor de nosotros, porque Él es digno de desgastarnos en Él. Si Él no es digno de eso, nadie lo es. Nadie lo es. ¿Qué le estás ofreciendo a Jesús? ¿Qué le estás ofreciendo? ¿Qué tan digno crees que es Jesús? Déjame decirte, Él es digno de lo mejor, de lo exclusivo, de lo primogénito, de lo apartado. Él es digno de la mejor adoración. Él es digno de que nuestras vidas estén santificadas para Él. ¿Qué aroma desprende tu vida fuera de la iglesia? Porque aquí podemos venir y saltar y llorar, y eso es muy bueno. Pero el otro día yo me ponía a meditar. Los últimos días que yo estuve en Aljaba, hicimos una fogata. Y yo caminé unos pasos para atrás y veía lo que ese fuego emanaba. Y era un humo blanco. Era leña que era exclusivamente para ese día. Yo me preguntaba, ¿qué pasaría si yo le empiezo a tirar basura a ese fuego? ¿De qué color saldría? ¿De qué color? Negro. Porque no todo el fuego es bueno, sino el fuego que está consagrado. Ese es un fuego santo. Un fuego santo. ¿Qué le estás ofreciendo a Jesús? Si crees que hay una llama en ti cuando estás aquí, pero allá afuera le metes basura a ese fuego, tu aroma no es fragante. Tu aroma, el humo que desprendes se vuelve negro. No es solo aquí, es allá afuera. Es donde más debemos de estar consagrados, donde más debemos vivir de una manera digna, porque es donde más hay ataques, donde más vas a tener que soportar el mundo. Pero cuando tú te cuidas allá afuera y luego vienes aquí al altar, el aroma que desprendes es fragante, es santo, es limpio, es puro. Cuando estás dispuesto a sacrificar otras cosas, relaciones, trabajos, dinero, estás diciendo, hey Dios, yo creo que tú eres digno de que yo deje todo eso por amor a ti. Porque Él es digno. Él es digno. Y Abel lo sabía. Por eso fue lo primogénito. Por eso no lo hizo a su manera. Consultó a Dios. Conocía el corazón de Dios. Y eso fue lo que ofreció. Nuestra oración debería ser, Jesús, que clama tu corazón por nosotros. ¿Qué deseas de nosotros? Si Él desea tu corazón, pues eso dáselo, pero dáselo puro, consagrado, porque Él es digno de eso. Él es digno de eso. Esta semana estuve leyendo Job. No pensaba encontrar nada, pero si me acompañas a Job 13:15. Dice, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Y luego en el 23 dice, cuántas iniquidades y pecados tengo yo,
Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Job decía, aunque tenga que matar algo de mí por quitar ese pecado, lo haría. ¿Qué iniquidades y pecados hay en mi corazón que no te puedo ofrecer lo mejor? Porque él conocía y él sabía, a pesar de cómo la estaba viviendo, que Jesús es digno de nuestro arrepentimiento, de purificar nuestros caminos, de examinar nuestro corazón, de examinar nuestro entorno, de examinar nuestras conversaciones, de examinar nuestras relaciones. ¿Qué pecados, iniquidades encuentras en mí? Porque yo quiero vivir una vida digna de ti. Y no hay peor situación que la que estaba viviendo Job en ese momento. Y lo que le preocupaba era su corazón. Era su corazón. Porque él quería ofrecer algo digno. Él quería, Señor, que esta tribulación, que este sufrimiento no cree en mí un corazón pecaminoso que pueda ofenderte. Si no encuentra en mí el pecado, esto era todo lo que tenía Job. Estaba defendiendo su ofrenda, que era él mismo, para que Dios viera que es todo lo que él tenía. Y lo conocía tanto que le preguntaba, ¿qué está mal en mí que no te puedo ofrecer lo mejor? Abel no solo ofreció un sacrificio digno, sino un sacrificio que era la representación de su vida. Y gracias al sacrificio digno de Abel, él fue nombrado en Mateo como Abel el justo. Como Abel el justo. Así es como un justo hace un sacrificio, rindiendo todo, examinando todo para ofrecer lo mejor a Jesús, porque Él es digno. Él es digno. Y hasta que caigas en esa revelación, no vas a querer sacrificar nada. Porque a diferencia de nosotros, Él se sacrificó aun cuando no éramos dignos. Pero Él se ganó lo mejor de nosotros, aun cuando no tenía que. ¿Qué le estás ofreciendo a Jesús? ¿Lo que te sobra? ¿O lo que le consagraste? Como vivas tu vida, es que tan digno crees que es Él. Ponte de pie. Y si te nace del corazón, pasa aquí al frente a ofrecer lo mejor, a arrepentirte y sacrificar lo que tenía, tu vergüenza. Señor, perdona
nuestras iniquidades y nuestros pecados, porque queremos ofrecerte lo mejor, porque queremos ofrecerte lo mejor. Tú has dicho en Colosenses: por favor, vivan de una manera digna de mí, consagrada, porque sus vidas es el primer sacrificio que le entregan a Jesús. Porque sus vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Jesús, ¿qué te agrada y qué no te agrada de mí? Que en mi vida no te honra, que en mi vida no dice tú eres digno. ¿Qué pensamientos en mí? Jesús, venimos a ofrecerte lo mejor. No importa el momento, no importa la situación. Tú eres digno.